Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Aló, alumnos, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Bueno, hoy día nos toca hacer nuestro tema de dinámica lineal, ¿no? Que habíamos hecho. Dinámica lineal, ¿dónde está? Vamos a buscar la dinámica lineal. Bueno, vamos a ver acá. Prendan sus cámaras, por favor, alumnos. Prendan sus cámaras, por favor. Estoy esperando que prendan el resto de alumnos también. Bueno, vamos a borrar la pizarra, vamos a inicio. Voy a borrar la pizarra un rato. En la clase anterior hemos avanzado un poco de dinámica lineal. Hoy día vamos a avanzar a partir de donde nos quedamos. En el caso 2, caso 1, ¿no? Caso 1 nos quedamos.
Fecha 23, ¿no? 23 del 10 del 20. Tema, dinámica lineal. Dinámica lineal. Nos estamos quedando en el caso 1. Vamos a encender la pantalla de la cámara. Listo. Muy bien, entonces miren alumnos. Axel León, entre la hora que quiere. A ver, vamos a ver, en el caso 1. Dice, en el caso 1 vamos a observar que el bloque desacelera. ¿Por qué? Porque el piso está rugoso y tiende a desacelerar. ¿Cómo se calcula esa desaceleración? Se va a calcular con aceleración es igual a mu k por la gravedad. ¿Ya? Mu se puede decir como una constante. Se puede decir que es una constante. ¿Ya? Junto con la K. ¿No? Por eso se dice muca. En el caso de muca, que es el movimiento cinético. ¿Ya? Es un movimiento cinético, pues tiene un valor también. Ahora, cuando hay el piso se encuentra rugoso, existe fuerza de rozamiento. Y hay dos casos de la fuerza de rozamiento. Que la fuerza de rozamiento cinético, cuando es menor, ¿no? Es menos el grado de rugosidad del piso. Y la fuerza de rozamiento estático, en este caso es mayor. Acá también lo voy a, no sé si, no, mejor no lo voy a presentar porque no se achica la pantalla. Acuérdense, alumnos, sobre todo en esta dinámica lineal, que es importante hablar sobre la primera ley de Newton. La primera ley de Newton trata sobre la inercia, en la cual nos dice que es una propiedad de todos los cuerpos, por la cual estos tienden a mantener su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante. ¿Ya? La inercia. Ustedes saben que la inercia es una propiedad de la materia, ¿no? En la cual la inercia, prácticamente uno que se encuentra en una posición de equilibrio, pierde esa posición por acción de otro cuerpo, ¿no? Que puede, en este caso, si estamos en el carro, agarrando el pasamanos, sencillamente cuando estamos en una posición de equilibrio, pero cuando el carro empieza, se puede decir, enciende su marcha, pues hace que nosotros también, ¿no? Nos retraigamos, eh, ¿cómo les puedo decir? No permitiendo que rompamos ese equilibrio. Entonces, por eso que nosotros tenemos esa reacción. Y sobre todo cuando el carro frena, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo tiende a irse adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la misma velocidad, a la misma acción. Pero cuando cesa de imprimir la velocidad, pues el cuerpo tiende a cambiar también de estado. En este caso ya deja el estado de equilibrio, ¿no?
Esa es una inercia. Eso es lo que aprovecha Newton en este caso. La inercia que posee un cuerpo puede ser comparada con la de otro por medio de su masa, es decir, F, que mientras más masa tenga el cuerpo, mayor será su inercia, mayor será la resistencia, ¿no?, que oponga el cuerpo a cambiar su estado de equilibrio. Ya. ¿Cómo se manifiesta la inercia? La inercia se manifiesta en los cuerpos como una resistencia que estos ofrecen cuando se les trata de cambiar su velocidad. Para entender mejor esto, veamos los siguientes casos. Por ejemplo, en una plataforma con la persona encima de ella avanza con velocidad constante hasta que, ¿no?, cuando choca con el obstáculo se interrumpe el movimiento de la plataforma, pero la persona por inercia continuará avanzando, ¿no es cierto? Continúa avanzando, ¿no? Eso no quiere decir que va a seguir, no, sino un momento nomás continúa avanzando por la inercia misma. Y en el caso 2, por ejemplo, la plataforma inicialmente está en reposo, pero al aplicarle una fuerza a la plataforma, esta se pone en movimiento, mientras que la persona por inercia se resiste a cambiar su movimiento y tiende a mantenerse en el mismo lugar. Eso es lógico, ¿no? Eso es por inercia, siempre empleamos esa palabra por inercia. Segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, estas pueden ser reemplazadas por una sola, llamada fuerza resultante. Es cierto, pueden haber varias fuerzas, pero nosotros podemos entender las fuerzas en el lado derecho, en el lado izquierdo, ¿no? Sobre todo en esos lados, derecho e izquierdo. Si se van a la derecha, vamos a sumar. Si se van a la izquierda, vamos a restar. Y en total va a salir una fuerza resultante. Ahora, si la fuerza está hacia arriba o la fuerza está hacia abajo, también arriba se suma, abajo se resta. Entonces, de ahí sacamos una fuerza resultante. Ahora, ¿qué nos dice esta ley? Toda fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo nos dice que generará una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. De modo que el valor de dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Ya? De este modo es posible relacionar la fuerza y la masa con el siguiente enunciado matemático de la segunda ley de Newton. Acuérdense, la aceleración, primero, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero si yo quiero hallar la aceleración, va a ser igual a la fuerza sobre la masa, ¿no es cierto? En este caso, hemos visto, hemos sumado, hemos restado todas las masas. Por lo tanto, a la fuerza le vamos a llamar fuerza resultante, ¿no? Vale. Entonces, acá vamos a observar lo siguiente. En el caso 1, vamos a tener este es nuestro piso, en la cual vamos a tener acá los cuerpos, ¿no es cierto? Acá va a haber otro cuerpo.
Muy bien. Acá el piso va a mostrar rugosidad. Rugoso. Correcto. ¿Qué más nos dice? Nos dice que va en sentido, en este sentido, ¿no? Sentido de derecha a izquierda. Acá va a tener el reposo. Llega a su fin con una velocidad igual a cero. ¿Ya? Eso es lo que nos indica. Se observa el bloque, que el bloque desacelera. Se supone que está en movimiento. Y llega un momento donde se para. ¿No es cierto? Entonces, lo que primero vamos a observar acá. Se observa que el bloque a ver, alumnos, ¿se ve lo que estoy escribiendo? ¿Aló? Yo ¿Aló? sí ¿Se lo... ve? ¿Se ve? Se observa que el bloque desacelera. Desacelera. Correcto. ¿Qué más podemos observar acá? ¿Cómo se calcula la desaceleración? Vamos a ver acá. ¿Cómo se calcula la desaceleración? Esto lo vamos a calcular mediante una fórmula. Ya le dije, ¿no? Mediante una fórmula. Por ejemplo, tenemos acá la aceleración va a ser igual a muca por la gravedad. ¿Dónde? A significa aceleración. Significa mu. Mu. K significa la constante. Constante. ¿Y qué más? Y tenemos, bueno, la G que es la gravedad, ¿no? Hay que tener en cuenta acá que la muca, o sea, se llama le decimos muca, ¿no? En física le decimos muca. La muca tiene dos, dos nombres que se le da. En este caso, se le puede decir en base al movimiento estático. Al movimiento estático. Y el otro es el movimiento que vamos a trabajar también se llama cinético. Este puede ser el movimiento estático o movimiento potencial, ¿no es cierto? Y este es el movimiento cinético. Listo. Entonces, al movimiento cinético, lógicamente también le vamos a llamar muca. Ese es sobre todo lo que vamos a trabajar. Este es sobre todo, ¿no? Lo que voy a trabajar, el movimiento cinético. El movimiento cinético es el movimiento que se encuentra en movimiento. Muy bien. Ahora, existen dos fuerzas. Por ejemplo, fuerzas de rozamiento.
Cuando hay una fuerza de rozamiento quiere decir que es rugoso el piso, ¿no es cierto? Cuando es rugoso se detiene el móvil. ¿Por qué? Porque no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay rugosidad en el piso y no se puede avanzar. Eso de acá, como les digo, hay dos casos de esos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, tenemos acá la fuerza de rozamiento. Pero ¿qué pasa con esta fuerza de rozamiento? Esta fuerza de rozamiento le vamos a llamar cinético. Fuerza de rozamiento cinético. Porque la rugosidad es mínima, ¿no? Es menor. Y voy a llamar al otro fuerza de rozamiento estático. Estático es cuando prácticamente está en reposo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acá, si está en movimiento, así esté rugoso, esté en movimiento, va poco a poco. O sea, no va como si fuera liso, ¿no es cierto? Va poco a poco porque lo están empujando. Pero cuando está estático quiere decir que la rugosidad, el rozamiento es mucho mayor, que ha hecho que no permita que siga ese móvil avanzando. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver esa demostración. Vamos a ver una demostración, a ver un ejemplo. Un ejemplo. Dice, vamos a ver esta. A ver, vamos a copiar este problemita. Vamos a colocar ejercicios aquí. Ejercicios. Ejemplo, no voy a colocar. Ejemplo. Número 1. Me dice, al bloque de 4 kilogramos, se le aplica una fuerza F. Una fuerza F. De módulo 20 newton. 20 newton. ¿Qué más me dice? Tal como se muestra en la figura. Vamos a ver. Tal como se muestra. ¿Qué más me dice? Calcula el módulo de la aceleración que experimenta el bloque. Vamos a ver. Nos dice que está en esta posición. ¿Correcto? El piso liso, lo vamos a ver acá en este caso.
En este caso se va a colocar un móvil. Un móvil. Este móvil va a ir en esta dirección, o sea, en el sentido de la derecha, aplicándole una fuerza, me indica acá, una fuerza se aplica. Y esa fuerza es equivalente a lo que me está indicando el dato. Ojo, teniendo en cuenta que el piso es liso, no hay problema. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Primero, lo que voy a hacer es graficar las fuerzas que actúan sobre el bloque, o sea, voy a hacer mi DCL. Mi DCL voy a hacer. ¿Ya? ¿Qué fuerzas actúan sobre este bloque? Acá. Elaborando, vamos a ver, elaborando el DCL, el diagrama del cuerpo libre, ¿no es cierto? Entonces solamente me voy a enfocar en el cuerpo. En el objeto. Muy bien. Entonces, yo voy a decir que en este lado voy a tener la fuerza que me está impulsando, ¿no es cierto? Ya, acá tengo mi fuerza. Muy bien. ¿Qué más voy a sacar de en el DCL? Oiga, siempre va a haber una, ¿cómo se llama? Se puede decir un peso, ¿no es cierto? Un peso. Va a existir un peso siempre. Por lo tanto, va a ir para abajo. Esta es la fuerza, ¿cómo le llama? Fuerza gravitatoria, que es igual a la masa por la gravedad. Ustedes ya saben eso. ¿Qué más va a haber? Oiga, acuérdense que cuando hay un peso sobre un determinado piso, sencillamente va a haber una fuerza normal va a existir, ¿no es cierto? Y esa fuerza normal va a ir directamente perpendicular al, al piso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esta es una fuerza normal. Miren, eso es lo que voy a tener yo. Ese es mi DCL. Por lo tanto, yo voy a darme cuenta lo siguiente. La fuerza gravitatoria con la fuerza normal se van a anular. Se van a anular. ¿Por qué? Porque va a tener la misma cantidad, ¿no es cierto? Si acá tiene 50 newton, arriba también va a tener la misma cantidad para que el cuerpo se mantenga en reposo. Porque si no, no podría mantenerse en reposo. Ahora, una vez que se anulan la, la fuerza gravitatoria con la fuerza normal, dice entonces la única fuerza que actúa es esta fuerza, la única fuerza que va a actuar, ¿no? Aplicando la segunda ley de Newton, en este caso, si nosotros, dice, aplicando la segunda ley de Newton, ustedes van a saber cuál es la segunda ley de Newton. Yo les había dicho, la segunda ley de Newton no es de la inercia es la primera. En este caso viene a ser la sumatoria de fuerzas, acuérdense, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá una fórmula. Por ejemplo, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Esa es la fuerza, la fórmula principal de la segunda ley de Newton.
Pero en este caso, la segunda ley de Newton me dice sobre la aceleración, que es igual a la fuerza resultante sobre la masa. Oiga, fuerza resultante. Hemos visto que solamente hay una fuerza resultante. Hay una sola fuerza resultante. Y esa fuerza resultante va a ser ¿cuánto? Va a ser lo que me está indicando acá, 20. Sobre la masa, ¿cuánto tiene la masa? 4. Entonces voy a tener 20 entre 4, voy a tener a 5. Como estoy en aceleración, se supone 5 metros por segundos al cuadrado. Ese va a ser mi resultado. Eso va a ser lo que estoy elaborando. ¿Correcto? De la misma forma, vamos a explicar el segundo ejercicio. A ver, me dice, determina el modelo 2. Determina el modelo, el módulo de la fuerza F. De la fuerza F, si el bloque experimenta aceleración. Aceleración de módulo 4 metros por segundo al cuadrado. Otro metros por segundo al cuadrado. Y su masa es de 6 kilogramos. Es de 6 kilogramos. Muy bien, vamos a hacer la ilustración, la gráfica. Acá me está indicando que acá hay un piso. Vamos a ver un piso liso. Donde acá existe un objeto o un cuerpo que presenta una fuerza y va de izquierda a derecha. Muy bien. Teniendo la aceleración de acuerdo al sentido de la fuerza. ¿Ya? Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Oiga, vamos a hacer nuestro DSL, ¿no es cierto? Lo mismo que hemos hecho anteriormente, el DSL. Pero ese DSL, ojo, tenemos que plantearlo de acuerdo a cómo se dicen las características. El DSL lo vamos a aplicar al objeto, ¿no? Al objeto nada más. Okay. Acá vamos a ver que acá hay una fuerza. Una fuerza. ¿Ya? Acuérdense que siempre tiene que haber un peso.
siempre tiene que haber un peso. Esta es la fuerza gravitatoria, que es masa por aceleración, masa por, en este caso, la gravedad. Pero así como hay un peso, también tiene que haber una fuerza normal que va hacia arriba. Vemos que ambas se van a eliminar, ambas se van. Lo único que me va a quedar es esa fuerza. Ustedes me dirán, pero profesor, no entiendo, si eliminan, ¿por qué tiene que hacerlo? Porque a veces hay más fuerzas y eso es lo que tenemos que experimentar. Hay más fuerzas. En este caso solamente hay una fuerza, hay una fuerza. Entonces nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Lo mismo. Acuérdense, aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Correcto. Pero nosotros queremos la aceleración en este caso. La fuerza, vamos a ver la sumatoria de las fuerzas, ¿no? La resultante de las fuerzas sobre la masa, donde va a ser igual, ¿cuánto me indican acá? La fuerza F. No sé cuánto tiene, vamos a ver acá, ¿ya? En este caso, bueno, vamos a colocar así. Acá me dice 4, ¿qué más? 4 estamos colocando. 4 es igual a qué? A la masa. La masa 6. Oiga, para que sea 4 y este de acá no lo sabemos, ¿no? La fuerza no sabemos. Entonces vamos a decir acá, en vez de X voy a colocar solamente fuerza. No sé. Se supone que la fuerza va a ser igual a la multiplicación de 6 por 4, donde la fuerza es igual a 24 newton. ¿No es cierto? Ese es el resultado. Ese es el resultado. Como verán, no es difícil. O lo ven fastidioso. ¿Cómo lo ven? A ver, alumnos. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan?